Muchas veces nosotros cometemos ciertos errores al estudiar la Biblia, y uno de los errores más comunes es extraer los pasajes de su contexto, ignorar lo que dice alrededor de un pasaje o incluso lo que continúa diciendo un pasaje con respecto a una verdad bíblica y aplicamos solo la verdad que percibimos aparentemente del pasaje inicial. Pero quiero explorar hoy un pasaje que por lo general nosotros extraemos de su contexto. El pasaje es 2 Corintios 5:17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El pasaje nos habla literalmente de que en Cristo somos transformados, somos nuevas criaturas. No somos criaturas mejoradas, somos criaturas nuevas y que todas las cosas han pasado. Todo lo que nuestro contexto, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, todo nuestro pecado anterior ha pasado. Todo es hecho nuevo en Cristo. Somos renovados, transformados, un cambio radical de lo que éramos antes de Cristo y lo que somos ahora en Cristo. Pero basándonos en el contexto anterior, esta interpretación, junto con su aplicación, ¿son correctas? La verdad es que sí lo son, porque Pablo nos viene hablando acerca del antiguo y del nuevo pacto. Nos menciona acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. Incluso menciona el tribunal de Cristo, un lugar donde los creyentes comparecerán, pero no para condenación, sino para recompensa. Nos habla acerca de la esperanza. Como bien dice el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos, eterna, en los cielos. Hablamos de la esperanza eterna. Por eso el versículo 17 nos dice que somos nuevas criaturas. Pero si no tenemos ningún problema con su contexto anterior, ¿dónde entonces se encuentra el problema que mencionaba al principio de que extraemos este pasaje de su contexto? Bueno, el problema radica en lo que continúa. Muchas veces cuando se llega al versículo 17 se toma como si fuera una conclusión, como si fuera la conclusión de la idea, como si fuera todo lo que viene diciendo Pablo y la conclusión es que ahora somos nuevas criaturas. Y no es una conclusión. Y aunque parezca una conclusión, el versículo 18 continúa. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es crucial. Cuando somos creados nuevos, cuando somos una nueva criatura, no es para nuestro deleite, no es solamente para nuestro gozo. Sí, el Señor nos ayuda a evitar todos estos traumas, todos estos problemas, toda la culpa, todo nuestro pecado, pero no es para que nos quedemos como nuevas criaturas en un estante, hermosos, bonitos, quietos, gozando de la vida. No, esa no es la idea del pasaje. Somos nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas porque se nos da el ministerio de la reconciliación. Continúa diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La idea completa es que nosotros somos hechos nuevos, somos creados de nuevo, somos una nueva criatura para ahora hacernos cargo del ministerio de la reconciliación. Dios mismo nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no teníamos esperanza, cuando no teníamos una vida, de por sí éramos embajadores del pecado. Éramos embajadores de maldad, representábamos la suciedad del mundo y no podíamos acercarnos a Dios. Éramos gobernados por nuestro pecado. Pero Cristo nos reconcilia con Dios, nos perdona, nos purifica, nos hace nuevas criaturas y ahora, siendo nuevos, podemos ser embajadores de Cristo. Es como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es como si el Señor rogara a través de estas nuevas criaturas. Lo dice literalmente la Escritura, a través de nosotros mismos. Reconciliados con Dios. Esa es nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser, la razón por la cual el Señor nos hace nuevas criaturas, no es solamente para que nosotros podamos disfrutar y vivir en armonía, en paz y en tranquilidad. Y aunque en aplicación se puede decir, no podemos solamente quedarnos allí. No podemos solamente concluir diciendo que somos nuevas criaturas. No podemos solamente decirle a alguien que ha estado en la drogadicción,
a alguien que ha tenido problemas de fornicación, a alguien que ha cometido diversos delitos, el Señor te hace una nueva criatura. Disfruta la vida. El Señor te perdona, se acabó. No, porque estaríamos recortando la escritura, y eso está mal. La razón de ser es, el Señor te hace una nueva criatura y estás preparado, estás listo y ahora eres un embajador de Cristo. Así como el Señor te hace una nueva criatura a ti, puede hacer una nueva criatura en cualquier persona. Porque dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El ministerio de la reconciliación es tan importante que Cristo dio su vida por este ministerio. El Señor ha dado su vida para que Dios no tenga en cuenta los pecados del hombre. Él paga para que nosotros podamos ser nuevas criaturas. Y nuestra única misión en este mundo es hablar del ministerio de la reconciliación, es compartir de este ministerio, es buscar y rogarle al mundo, rogarle a las personas, reconcíliense con Dios. Pero eso solamente lo podemos hacer si somos nuevas criaturas, si somos cristianos de verdad. Y aquí regresamos a la parte de una nueva criatura, a la parte en la cual Pablo también habla acerca de la locura de ser un creyente. Cuando nosotros recibimos al Señor, tiene que ocurrir un cambio. Cuando somos hijos de Dios, tiene que ocurrir un cambio. No podemos llevar un estilo de vida, conocer del Señor y continuar con el mismo estilo de vida. La persona que hace esto no ha conocido a Cristo, no ha conocido al Salvador, no es una nueva criatura. Y como decíamos al principio, es un cambio radical. ¿Y por qué es radical? La misma Biblia nos lo muestra. Podemos ir a los ejemplos de la iglesia primitiva, al ejemplo del mismo Pablo, al ejemplo de Pedro. El cambio es radical porque debemos entender que la importancia del ministerio de la reconciliación nos debe empujar a que nuestro estilo de vida cambie. No solamente en santidad, y sí, la santidad es crucial, apartarnos del pecado, no pecar, no ver series de televisión dañinas, no fornicar, no consumir bebidas embriagantes, todo ese tipo de actividades que individualmente nos contribuyen a la santidad. Pero no es solamente para ser santos y bonitos, y ahí es donde radica uno de los más grandes errores del cristianismo de esta era. Nos preocupamos muchísimo por aparentar una entidad bonita, el ser nuevas criaturas, el permanecer limpios, el no ensuciarnos, cuando eso solo es parte del proceso, eso es una pequeña parte. Claro, yo no puedo servir al Señor si no estoy en santidad, pero muchos creyentes se preocupan solo de la santidad, solo de la apariencia, pero no de llevar el ministerio de la reconciliación. La Biblia nos deja muy claro, es mucho más importante el compartirle a otros de Cristo que aquellas actividades individuales que yo dejo de hacer. Claro, es genial que nosotros no hagamos ciertas cosas que el mundo considera malas, que la Biblia considera pecado, y es genial, no digo que debemos hacerlo, no es pecar y predicar, no. Claro, es guardarnos en santidad, pero de poco o de nada sirve tener un lindo instrumento, bien limpio, bien guardado, que no cumple ninguna función. El ministerio de la reconciliación se ejecuta de muchas diferentes formas, sirviendo, ayudando, colaborando, evangelizando, siendo de ejemplo. Pero ojo, hay que aclarar que nos encargó la palabra de la reconciliación, y esto también es muy importante. El ministerio es de palabra, es decir, se habla. Tener un buen testimonio, tener unas buenas actitudes y ser de ejemplo se tiene que complementar con que nosotros hablemos de Cristo, con que nosotros hablemos del mensaje del Evangelio. Nosotros digamos, mira, el que no conoció pecados, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No basta solamente con ser un buen empleado, con ser un buen hermano, con ser un buen papá, si nunca compartimos el Evangelio, si nunca lo expresamos. No por eso vamos a dejar de tener un buen testimonio, pero es una parte junto con la otra, que es la parte que venimos a resolver en esta mañana. El pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas, es el preámbulo para que todos los creyentes se preparen para compartir del Evangelio. Eres una nueva criatura, ya nada te impide ir a predicar el Evangelio.